Si la gente supiera lo duro que he tenido que trabajar para obtener mi maestría, no les parecería tan maravillosa. Estas son palabras de Michelangelo y reflejan el tema que voy a tratar hoy, que es la importancia de la práctica deliberada en la obtención de un nivel excelso de desempeño en cualquier disciplina. Es una creencia que va en contra de la norma que se cree, pero creo que es una barrera en el que no nos hace ningún bien a ninguno y que hay que aprender a derribar. Cuando uno tiene cierto nivel de desempeño, sueles encontrarte en la situación en que cuando alguien ve tu nivel de desempeño, lo adjudica instantáneamente a alguna fuerza o algún tipo de azar sobre el que no tienen control. Véase, puede ser algo tan sencillo como verte hacer verticales en un gimnasio y decirte, bueno, pero es que tú tienes mucho equilibrio. Alguien que te vea utilizar las anillas con cierto nivel y decir, es que es buena genética lo que tú tienes. Lo mismo con la flexibilidad, pero lo mismo sucede cuando vemos a alguien, algún maestro de la pintura, a algún virtuoso de un instrumento, a algún maestro del ajedrez, a un buen matemático o un buen físico, a alguien que sea un deportista de élite. Instantáneamente adjudicamos genética. O es que esa persona, suerte. Y si bien es cierto que existe cierta predisposición genética a ciertos rasgos, el 99% de su nivel no se ha obtenido debido a la genética. Se ha obtenido debido a lo que vamos a llamar práctica deliberada. Y es lo que quería compartir hoy. Cualquiera que ha llegado a un nivel muy alto de desempeño en un ámbito se da cuenta de una cosa. Se da cuenta de que la mejora es consecuencia directa de las horas que le pone. Y cuando uno termina o consigue realizar cierta hazaña deportiva, artística, intelectual, la sensación es bastante diferente a la que uno podría esperar. Uno podría esperar, cuando lo ve desde fuera, que cuando alguien realiza este tipo de hazañas, acaba y una sensación de euforia, sorpresa y satisfacción te llena. De decir, wow, he conseguido hacer esto, he conseguido pintar este cuadro, he conseguido tocar esta pieza, he conseguido desarrollar esta teoría, he conseguido realizar tal gesto gimnástico. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Y consistentemente me he encontrado con que cuando tanto yo como hablando con gente que ha obtenido cosas similares, realizas una hazaña que se considera extraordinaria, no te sorprende, porque lo consideras el fruto natural del trabajo que le has invertido. No te llenas te alegras por haber acabado algo difícil, pero entiendes que es evidente que eso sucediera debido a las horas que le has echado. No hay ninguna sorpresa porque es una consecuencia directa. Cuando consigues, hablando en experiencias personales, aguantar el tiempo que te habías propuesto como pino una mano, cuando consigues hacer dominadas con un solo brazo, lo observas y dices, claro que ha sucedido. ¿Cómo no iba a suceder con la atención y el esfuerzo que le he aplicado? Cuando terminé mi tesis en Introducción a la Gravedad Cuántica, esto para alguien neófito en el ámbito puede sonar como, wow, es que tú tienes una cabeza para la física. Pero desde mi punto de vista, lo miro y digo, ¿cómo no iba a escribir esta tesis sabiendo toda la trayectoria que llevo, todos los años estudiados, toda la base que he construido y el esfuerzo y el trabajo que le he puesto? Por supuesto, va a suceder. Y esto es algo que hay que pensar y arraigar dentro de uno mismo con mucho cariño, por varios motivos.
Recuerdo una frase de Steve Jobs que hablaba al respecto. No recuerdo exactamente cómo era, pero parafraseándola, decía que tu visión del mundo cambia totalmente en el momento que te das cuenta. No, comenzaba con: crecemos creyendo que todo lo que nos rodea está hecho por gente excepcional. Crecemos escuchando: no intentes apuntar demasiado alto, no intentes ser demasiado ambicioso, te vas a quedar atrás, no intentes destacar. Pero tu visión del mundo cambia radicalmente el día que te das cuenta que todo lo que te rodea ha sido hecho, pensado, diseñado, fabricado por personas no diferentes que tú y que yo. Y cuando esa creencia, cuando esa frase la escuchas, la observas, la miras y entiendes lo que significa, tiene unas consecuencias muy profundas en tu persona. Las consecuencias es entender que la gente que ha conseguido realizar cosas asombrosas es gente normal. Y eso significa que tú como persona normal tienes la capacidad de hacer cosas sorprendentes y magníficas, si estás dispuesto a pagar el precio necesario para conseguirlo. Si estás dispuesto a atreverte a intentar hacer algo difícil durante años hasta crear algo magnífico. Y es un pensamiento difícil, porque si lo integras de verdad, te das cuenta que no puedes hacer otra cosa que dejar de excusarte en tus comportamientos. No puedes parar de ver muchos de tus comportamientos como excusas. En lugar de... Porque si lo crees de verdad, significa que tienes potencial ilimitado para cambiar el mundo. Y cuando digo potencial ilimitado es que no sabes hasta dónde puedes llegar. Si le dedicaras de verdad la cantidad de tiempo, esfuerzo, el nivel de obsesión necesario para obtener algo. Nadie sabe si pudieras ser el próximo Gaudí, si pudieras ser el próximo virtuoso del violín, si pudieras ser la persona que unifica la gravedad con la teoría cuántica. Nadie sabe si serías aquella persona que descubre los viajes temporales. No lo sabes. Ni nadie lo sabe. Ahora bien, tienes que atreverte a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para intentar serlo. Intentar buscar aquello que puedes conseguir. E intentar llegar lo más lejos posible. Y es un peso muy grande a tener sobre tus espaldas. Significa que cada vez que haces algo que no está alineado con tu deseo real, te estás quedando corto en tus ideales, y significa que no vas a llegar quizás a ser ese tipo de persona que a lo mejor podrías llegar a ser por tu culpa. Y estarías privando a la humanidad de esto por tu culpa, no por azar. Y cuando esta puerta se abre dentro de ti, también es inspirador, porque significa que si quisiera podría ser papa. Si quisiera podría ser astronauta. Si de verdad lo quieres, solo tienes que empezar a andar y hacer los pasos. Haz la carrera que hace falta, apúntate a las escuelas que hace falta. Viaja donde sea necesario. Haz los cursos de preparación. Apúntate a las academias que hagan falta para que te preparen para aquello. Y anda el camino. Y con el tiempo te das cuenta que solo hay que andar el camino. Hay un camino para cada cosa. Puede ser más largo, más fácil, más difícil, menos difícil. Pero si la gente si hay gente que lo hace, no existe nada que te diga a priori que tú no lo puedes hacer. Esto me recuerda a otra frase creo que era LeBron James, cuando le preguntaron: ¿crees que podría ser el mejor jugador de la NBA? ¿O qué te hace pensar que podría ser el mejor jugador de la NBA? Y su respuesta fue: alguien tiene que serlo. ¿Por qué no iba a ser yo? Y como digo, es algo consistente a lo largo de la gente excepcional. Y hoy, después de esta fantástica introducción de 10 minutos, os quiero hablar de este paper, que es un metaanálisis
precisamente de esta idea. Es largo, es denso, pero creo que es tremendamente interesante. Es una mezcla de... es un metaanálisis / filosófico que se llama el rol de la práctica deliberada en la adquisición de expert performance, de un desempeño experto. Y lo que hace, básicamente, es analiza toda la evidencia que tenemos, o teníamos, porque el paper es del 93, para discernir si aquella gente con un desempeño excepcional en su ámbito es debido a rasgos genéticos, talento innato o similar, o debido a práctica. Y no solamente cualquier tipo de práctica, sino lo que ellos definen como práctica deliberada, que es algo a lo que llegaré ahora luego. Entonces, me dispongo a hacer un pequeño review de lo que argumenta y cómo argumenta el artículo, presentando las ideas que he comentado anteriormente y la evidencia que las sustenta. Como os digo, es un artículo largo, he tardado varios días en leerlo, subrayarlo, entenderlo y sintetizarlo, y voy a hacer mi mejor por exponer aquí los puntos clave, pero si queréis entenderlo de verdad y obtener toda la información, os recomiendo encarecidamente que lo leáis, porque es como la evidencia científica a una verdad filosófica, que es la que os comentaba antes de no hay personas excepcionales. Hay microdiferencias genéticas que se pueden alterar, de hecho, a través de la epigenética. Y todo lo demás es trabajo. Y esta idea filosófica, estoica, está aquí con más de... no lo pone. Con cientos de referencias a diferentes estudios en diferentes campos que avalan que, por mucho que busquemos, no encontramos esas diferencias genéticas. Lo que encontramos consistentemente es que la gente que tiene esos niveles, la gente que ha obtenido la maestría en su campo, ha trabajado absurdamente duro para obtenerlo. Entonces, el título en inglés es The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Perfect Performance. Pondré el link en la descripción por si alguien lo quiere consultar. Y vamos con, primero, la evidencia de que esto es así, de que no es genética. Los autores comentan que la creencia de que los deportistas de élite o maestros en su arte, vamos a llamarlo así de forma general, tienen rasgos innatos o de talento, es tan fuerte la creencia de que esto es así, que el fallo en la obtención de evidencia que sustente esta creencia se suele despreciar alegremente con la creencia de que simplemente no lo hemos encontrado todavía. Es decir, creemos que la gente especial, la gente de élite, los maestros en su arte, tienen una componente genética excepcional por algún motivo, de algún tipo. Buscamos en diferentes campos, fallamos en encontrarlo, y en lugar de decir, a lo mejor es otra cosa, se suele tender a decir, es que no lo hemos encontrado todavía. Es tal lo fuerte que es la creencia. Sin embargo, y hay un montón de ejemplos al respecto, hay diferentes ejemplos que querría remarcar. Por ejemplo, la relación del coeficiente intelectual con la obtención de excellent performance es muy baja. Comentan que los maestros en su arte no tienen un coeficiente intelectual alto, pero no tienen el más alto. Tienen un coeficiente intelectual alto y unas horas ingentes de práctica detrás. Y es esta combinación de trabajo duro e inteligencia lo que los hace destacar. Como ejemplo de la diferencia, bueno, como comentaba, hay
consistentemente una ausencia de evidencia ante ante la búsqueda de rasgos hereditarios genéticos similar que soporten el hecho de que esta gente es especial genéticamente. Y por el contrario, hay consistentemente evidencia de que la gente que practica mucho de forma deliberada obtiene unos resultados ingentes. Y ojo, porque la palabra y la necesidad es práctica deliberada, que es el trabajo consciente y deliberado en el intento de mejorar tu ejecución en un ámbito. Esto se diferencia mucho de trabajar o de jugar. Es decir, o de las simples horas dedicadas a un ámbito. Es decir, no es lo mismo trabajar en un ámbito intentando mejorar y practicarlo, es decir, ¿por qué fallo? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer esto más rápido, mejor, más eficiente? Que simplemente hacerlo. No es lo mismo pintar alegremente acaso que decir, voy a intentar ser mejor pintor. No es lo mismo tocar canciones que ya sabes y con las que te sientes cómoda que intentar empujar los límites de tu persona. Esto comentan al principio con un ejemplo en el cual mecanógrafos con más de 10 años de experiencia en el ámbito, durante 20 semanas se dedicaron a intentar mejorar su ejecución en la escritura. Y obtuvieron en 20 semanas, gente con 10 años de experiencia, mejoras entre el 58 y el 97%. Eso es prácticamente duplicar tu nivel de ejecución en solo 20 semanas, después de 10 años de trabajo. Incluso comentaban el caso de alguno de los mecanógrafos que repensó totalmente la forma de enfocar el trabajo y llegó a multiplicar a aumentar en un 1000% su performance. Esto muestra que no solamente son años dedicados a hacer algo, son años o tiempo dedicado a hacer algo intentando hacerlo mejor, lo mejor posible, lo mejor. Uno no se convierte en un maestro culinario a base de cocinar, si no todas las madres del mundo serían expertos culinarios. Es la atención al detalle, es la intencionalidad de cada vez que haces un plato, es hacer muchos platos, pero cada vez que haces un plato, pararte a pensar, a refinar, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo modificarlo? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Y si cambio la temperatura de esto, la temperatura del otro. Y con el tiempo, al principio haces cambios muy grandes. ¿Qué pasa si esta receta la hago con carne de cerdo en lugar de carne de pollo? Y si en lugar de este corte uso otro corte. Y luego empiezas, he añadido esta especie, esta otra especie. Y luego con el tiempo, cuando has ido eliminando las variables grandes, empiezas a pulir. ¿Y si lo cocino un grado más o un grado menos? ¿Y la textura? ¿Y cómo cambia? ¿Y si le añado este procesado primero a la carne para luego sellarla de esta otra forma y que la textura sea diferente por dentro que por fuera? Empiezas con microcambios cuando llevas ya años. Imaginaos el nivel al que podrían llegar los mecanógrafos de los que hablábamos si en lugar el cambio que decíamos era en 20 semanas. Imaginaos el cambio que habría sido si ese mismo intento de mejorar lo hubieran aplicado durante los 10 años que han sido mecanógrafos. Sería increíble. Y esto es lo que vemos en la gente excepcional. Consistentemente, repito, no se han encontrado muestras de que la gente excepcional sea inherentemente diferente. Y sí que se ha encontrado que realizan esta práctica liberada de forma consistente y que tienen por lo menos 10 años de experiencia en el ámbito. Ese parece ser, a lo largo de las diferentes disciplinas, el tiempo promedio que se tarda en dominar totalmente un ámbito. Entonces, la práctica deliberada, voy a hablar un poquito de sus características, se caracteriza porque tienes que tener motivación para mejorar y hacer el trabajo duro. Es decir, la práctica deliberada no es moco de pavo. No es algo sencillo que te pones y lo haces sin atención. Es intentar mejorar de forma consciente poniendo toda tu atención en lo que estás haciendo. Una práctica deliberada bien diseñada tiene que tener en cuenta, por supuesto, la experiencia previa, es decir, tiene que estar ajustada a tu nivel exacto
de ejecución en ese ámbito y obligarte a empujarte un poquito más allá. Tiene que tener un sistema interno de feedback, es decir, tiene que, conforme la haces, darte inmediatamente feedback de cómo lo has hecho para poder mejorar. Eso es muy importante. Tiene que poderse repetir a lo largo del tiempo, tiene que poderse iterar y tiene que estar individualizado. Este último punto es muy, muy importante y comentaban como ejemplo la diferencia entre estudiantes en la educación general y estudiantes con un tutor privado. Y comentaban que aquellos con un tutor privado, después de cierto tiempo de estudio, estaban 2 sigmas por encima del promedio. Esto significa que los estudiantes con un tutor privado se encontraban en el percentil 98 del desempeño académico. Eso es el top del top. Y esa es la diferencia que marca un programa genérico de un programa personalizado, en el ámbito que sea. La práctica deliberada es importante entender que debido a esta necesidad de atención, este enfoque, esta mente totalmente ocupada con la práctica, requiere tiempo y requiere energía. Es difícil. Es, por tanto, no es inherentemente motivadora. Es hacer algo que no quieres hacer per se, porque el hacerlo per se no es entretenido y no es fácil. Nadie quiere ir al gimnasio. Nadie. Si lo haces, es porque sabes que a posteriori te va a valer la pena. Entonces, la realización de la práctica deliberada en un ámbito no lo haces porque sea inherentemente motivante o divertido realizar esa práctica. Lo haces porque tienes un deseo de mejorar en ese ámbito por el motivo que sea, por motivos personales, por motivos competitivos y demás. Esto es importante meterse en la cabeza, porque esto es lo que diferencia el juego del trabajo de la práctica deliberada. El juego lo definen los autores como la realización de actividades relacionadas con tu ámbito con el objetivo de disfrutar. Véase, si tocas un instrumento, tocar piezas que conoces, que te gustan, que te pasas bien. Si realizas handstand, por ejemplo, realizar aquellas secuencias que conoces, que te sientan bien, que no te caes, que te resulta entretenido hacer. Y mientras que el trabajo se diferencia en que el trabajo no lo haces por entretenimiento ni con la intención de mejorar, lo haces por la obtención de un reconocimiento externo, como puede ser: soy acróbata de circo, voy, hago mi número y me voy a casa. Soy músico, voy a tal sitio, toco lo que me dicen de tocar y me voy a casa porque me dan dinero. Ninguno de estos elementos está relacionado con la mejora en el desempeño a lo largo del tiempo. Solo la práctica deliberada, y luego comentaré más al respecto. Debido a que la práctica deliberada es algo difícil, inherentemente difícil y poco motivante, es algo que requiere tiempo y energía, como había dicho, y que requiere tu total atención. Entonces, esto es muy taxativo en el sistema nervioso, en la cabeza. Fatiga mucho, es muy cansado. Todo aquel que lo haya hecho lo sabe. Por tanto, existe un límite diario de horas de práctica deliberada que puedes echar en cualquier ámbito. Y esto significa que la práctica deliberada viene constreñida por la capacidad de recuperación que tienes. Esto puede parecer muy obvio a nivel físico, a nivel entreno y tengo que dejar descansar a los músculos, evidentemente. ¿No? Hay gente que no lo tiene tan claro. Menos obvio para los que están fuera del ámbito es entender que esto funciona igual con tocar un instrumento, funciona igual con jugar al ajedrez, funciona igual con desarrollar física o matemáticas. Existe un límite diario de horas que consistentemente, entre escritores también, se sitúa en torno a las 3-4 horas diarias. No das a más. Tu cerebro no da para más. Esto es algo que personalmente me di cuenta y al principio me resultaba chocante y me hacía sentirme mal. Cuando trabajo intensamente en física
De verdad intensamente. No contestar emails, no buscar papers y ojearlos. Sentarme a trabajar en un paper, a escribirlo, a hacer mis cálculos matemáticos. Cuando tengo toda mi atención focalizada en un problema y peleo con él seriamente, al día puedo echarle 3 4 horas. No más. Y cuando digo no más es que el resto de horas puedo sentarme, puedo hacer como que trabajo, pero no funciona el cerebro. No hago las mismas conexiones, estoy hastiado, estoy quemado, no quiero estar ahí, no estoy disfrutando, no estoy avanzando. Cosa que hace que mi jornada laboral sea relativamente corta. En cuanto al trabajo intenso, luego siempre hay trabajo logístico y circundante extra. Pero viniendo de una cultura en la que se presupone que uno debe hacer 8 horas de trabajo al día, verte que eres únicamente capaz de echar 3 4 horas eficientes de deep work en el ámbito en el que tienes que trabajar, era un poco frustrante y me producía cierta incomodidad. Con el tiempo entendí que no puedo hacer nada, es lo que es. Y hace poco, hablando con otro compañero que también es lo primero, que es capaz de realizar ese deep work, que no todo el mundo es capaz, me dijo lo mismo, exactamente lo mismo. Y me sorprendió mucho leer que escritores, matemáticos, físicos, músicos, artistas, tienen el mismo límite, 3 4 horas diarias. No funciona más el cerebro. El resto del tiempo lo dedican a actividades relacionadas con su ámbito, pero que no son específicas de práctica liberada, dedicar a recuperación, a dejar espacio para pensar, a pasear y similar. Cosa que me siento muy bien entender. Entonces, debido a que la práctica deliberada es difícil, inherentemente, hay que encontrar... Existe el problema de identificar la motivación para realizarlas. ¿Por qué alguien iba a hacer esto, con lo difícil que es? En el paper se argumenta que el deseo de mejorar es aquello que te lleva a realizar esta práctica liberada, y en concreto muchas veces el deseo de competir. Cuando tienes una competición venidera, los atletas entrenan intensamente para ello, cuando tienes una exhibición, cuando tienes algo del estilo. Aquí yo difiero ligeramente. Bueno, comentan el caso de que cuando desaparece ese objetivo externo, en este caso, de la competición, entendiéndose como sea, muchas veces la motivación desaparece y lo que antes era práctica liberada, en un 90% del tiempo y 10 dedicado a juego, tocar el instrumento alegremente, jugar a tu deporte sin intención de mejorar y practicar y demás, cambia y en la práctica liberada pasa a un segundo plano, en un 10-20% en el deseo de mejorar, y el resto es juego. Es decir, si eliminas la competición, si eliminas el elemento externo que te hace querer más, la práctica liberada desaparece, porque no hay motivación. Prosigo. Sin embargo, difiero en este aspecto y argumento que es posible, con la suficiente introspección, encontrar elementos dentro de ti que te hagan hacer ese trabajo. En mi caso, por ejemplo, es la curiosidad. ¿Qué me lleva a entrenar 2 horas al día? ¿Qué me lleva a estudiar física intensamente? ¿Qué me lleva a leer papers como este mientras como durante una semana y media? Y luego intentar resumirlos y explicarlos. ¿Qué me lleva a intentar mejorar como persona en diferentes ámbitos? Y la única respuesta que he encontrado consistente a lo largo del tiempo es la curiosidad. Es el deseo de ver cuán lejos puedo llegar. Entonces, apunte, creo que se pueden encontrar métodos internos que lo suficientemente potentes como para que te permitan como para echar esas horas en práctica deliberada que son necesarias. Bien, este modelo de la práctica deliberada versus el talento innato predice, según los autores, 3 cosas. Uno, que el desarrollo a lo largo de la historia de los Elite Performance es consistente con la idea de que han practicado mucho y por tanto tienen un buen nivel de performance. 2, también predice que los maestros en su arte practican actualmente dedican mucho tiempo a esta práctica liberada que comentábamos.
Y 3, también predice que los expertos en el arte, cuando les preguntas qué es lo que más te hace mejorar, valorarían muy muy alto la práctica deliberada como elemento de este rol. Para comparar estas predicciones, los autores realizaron 2 estudios, uno con violinistas y otro con pianistas, con la idea de que el primero con los violinistas con la idea de estimar algunos de estos aspectos, y el de los pianistas porque es medible claramente la velocidad de escritura, de pulso de las teclas y demás. Entonces tienen características ligeramente diferentes, aunque a priori parezca que ambos simplemente son músicos. Pues bien, en el primer estudio cogieron 10 virtuosos del violín, de la Escuela Internacional de Berlín de violinistas, cogieron a los 10 que tenían una prometedorísima carrera como solistas, que serían lo que es potencialmente virtuosos. Luego 10 de los que serían los muy buenos estudiantes, y luego 10 que serían estudiantes de música no especializados en el violín, pero que lo tocaran. ¿De acuerdo? Entonces, 2 grupos están destinados al high performance. Unos de ellos con trayectoria muy, muy, muy prometedora y otros con una buena trayectoria. Y luego, comparado con gente que toca el violín, pero no tiene intención de ser violinistas profesionales. E hicieron diferentes análisis y preguntas al respecto. Analizaron la cantidad de horas que practican a través de un diario y de cuestionarios, analizaron a qué dedican su actividad, les preguntaron qué cosas valoran más o que piensan que les hacen mejorar más en su ámbito, les preguntaron, analizaron sus horas de sueño, sus hábitos, y encontraron resultados consistentes con su hipótesis y que resultan muy, muy interesantes desde diferentes puntos de vista. Lo primero es que... Aquí está la tabla que buscaba. Lo primero es que, consistentemente, los 2 grupos de alto desempeño practicaban mucho más que los que no dedicaban su tiempo completo a ello. Era también consistente el hecho de que practicaban en sesiones de entre 1 hora y 1 hora y media, ininterrumpida, y hacían 2 sesiones de ellas al día, generalmente. Era consistente también el hecho de que los que hacían más práctica deliberada, dormían más, y eso es súper interesante, y volveré a ello en un segundo. Y también es interesante la diferencia entre los 2 buenos grupos, entre los virtuosos y los buenos violinistas, que los virtuosos o potenciales virtuosos dedicaban menos tiempo al ocio que los buenos violinistas. Y aquí un detalle es que cuando les preguntaban cuánto tiempo dedicas al ocio a tu semana, los virtuosos o potenciales virtuosos eran capaces de estimar muy bien cuánto tiempo dedicaban al ocio, y esta estimación correspondía con lo que habían reportado en los diarios. Diario de tal a tal hora hago esto, de tal a tal hora hago esto, a lo largo de semanas. Sin embargo, en los buenos violinistas, pero no virtuosos, estimaban que dedicaban al ocio mucho menos tiempo del que en realidad le dedicaban. Y esto puede explicar la diferencia entre los virtuosos y los solamente muy buenos violinistas. Y puede ser que los muy buenos violinistas estén inconscientemente infravalorando la cantidad de horas que dedican a el ocio, y que esa diferencia de horas, que a lo mejor es 1 hora al día, cambia de hecho está por aquí el gráfico, sea suficiente como para que sea la diferencia entre ser un virtuoso del violín o solamente un buen violinista. Al fin y al cabo,
una hora a lo largo de los días, una hora a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses, integran una gran diferencia. Sí, hay una diferencia de unas 5 o 10 horas entre el tiempo estimado dedicado al ocio y el real dedicado al ocio. Entonces, una de las cosas muy interesantes que realizaron en este estudio es preguntarles de todas las actividades que haces durante el día, que las clasificaron en relacionadas con la música, relacionadas con cosas del día a día, ¿cuáles son aquellas que que más impacto tienen en tu desempeño o que más te hacen mejorar? Entre ellas estaba practicar solo, practicar con otros, practicar por diversión, ir a clases, dar clases, solo performance, practicar con grupos, escuchar música, aprender teoría musical, conversaciones con profesionales, organización y preparación, o dentro del día a día, tareas diarias, cuidar de los niños, comprar, trabajar pero no relacionado con la música, cuidado del cuerpo, dormir, educación no musical, entretenimiento genérico y deportes. Pues les preguntaron de todas estas actividades, cuáles son aquellas que tienen más relevancia para tu práctica. No sorprendentemente, y de acuerdo con la tesis de que la práctica deliberada es aquella que más hace mejorar, consistentemente a lo largo de los grupos, la práctica solitaria es aquella que más valoran, como que es lo que más me hace mejorar, el encerrarme solo a practicar. Luego está la práctica con otros, el solo performance, o sea, hacer un solo. Pero sorprendentemente, todas las tareas del día a día que he mencionado antes, hay una que destaca muy por encima de las demás. Bueno, hay 3 que destacan, todas las que son como para sí demás no hacen nada. Pero hay una que sí que está en el percentil alto, que es dormir. Y 2 que están en la media alta, con un 6/10, que es entretenimiento y deportes. Pero dormir lo meten en una escala de un 8/10, mientras que la práctica solitaria y demás está en un 9/10. Esto significa que consistentemente estos músicos valoran muchísimo la necesidad de dormir para mejorar. Y que racionalmente te digan, me resulta súper importante dormir para poder tocar bien. ¿Es destacable? Es muy destacable, y sabéis lo obsesionado que estoy yo con el sueño y su importancia. O sea, aquellos que me conocéis personalmente sabéis que no me salto una siesta por nada del mundo, porque lo que la gente no entiende es que dormir te cambia profundamente como persona, te hace mejorar tantísimo y te da tantísima estabilidad emocional. Y cuando yo digo que una siesta me hace que no tengo un día, tengo 2 días cada día, es real. Si no duermo una siesta por la tarde, estoy cansado, no tengo ganas de ir a entrenar, puedo hacer cosas, pero no estoy vital, no tengo energía. Si duermo la siesta, cuando yo me despierto, me como el mundo. Y estoy sacrificando 1 hora más del día por hacer que las siguientes 6 horas sean tremendamente productivas y sean súper motivantes y súper disfrutar del entrenamiento y del trabajo y demás. Y cambia todo. Y de hecho, consistente entre los virtuosos y los buenos violinistas, los virtuosos duermen siesta, mientras que los no virtuosos no. Y esto se explica con la idea, no de que por dormir siesta vayas a hacerte mejor, sino el hecho de que los virtuosos tienen una práctica más intensa y por tanto necesitan más recuperación y necesitan dormir a mediodía. Lo necesitan, porque su cerebro se lo pide a gritos. Por favor, necesito asimilar aquello que hemos aprendido esta mañana, dame 1 hora de sueño. Y de hecho, ese es aproximadamente el tiempo de descanso que tienen, que es cerca de 1 hora de siesta. Y me parece muy remarcable que dediquen ese tiempo a ello. También especial mención a la necesidad de desconectar.
al ocio y a los deportes. Pero sobre todo a la práctica deliberada. Luego, en el estudio 2, con respecto a los pianistas. Lo interesante del estudio 2 principalmente es que se pueden comparar la velocidad de tecleo en el piano y la precisión del tecleo con gente no pianista. Y lo que mostraron comparando un grupo de expertos pianistas con un grupo de amateurs es que los expertos pianistas son, sorpresa, sorpresa, mucho más rápidos y mucho más precisos a la hora de tocar las teclas. Pero, y aquí está la diferencia, y aquí está el caveat, el detalle, no son más rápidos en cualquier patrón. Es decir, si les pones a realizar con las manos patrones no musicales, no tienen un desempeño tan diferente de la gente que no practica el piano. Es decir, no son inherentemente más rápidos con las manos y en la capacidad de procesar, sino que tienen desarrollados patrones específicos en su ámbito, específicamente musicales, en la capacidad de teclear. Y eso es lo que los hace diferentes, los expertos de los amateurs. Comentan que esto se ve también en mecanógrafos, cuando les haces escribir. Si tú les haces transcribir un texto y analizas su visión y lo que van escribiendo y demás, y haces diferentes experimentos, te das cuenta de que los mecanógrafos muy pros, aparte, escriben más rápido, pero también tienen la vista más avanzada con respecto a lo que están escribiendo. Es decir, retienen más información de la que están escribiendo y la transfieren a mayor velocidad. Mientras que los que no están tan avanzados van palabra a palabra, letra a letra. Y si tú a un experto mecanógrafo le pones una pantalla con una palabra cada vez, una, otra, o una letra cada vez, te das cuenta que no teclean más rápido. Teclean más rápido porque son capaces de tener en el buffer de la mente más información y transcribirla a mayor velocidad. Esto lo que te dice es que y esto también es consistente, como comentan en varios estudios, a través de la música, los deportes, el ajedrez, la matemática, la física, la medicina, la escritura, la capacidad de utilizar el lenguaje. Y es que lo que diferencia también entre otras cosas a los maestros en un arte es su capacidad, su conocimiento específico del ámbito y su capacidad para gestionar lo que se llaman bloques de información más grandes. Es decir, una cosa de las que aprendí en el curso de Learning How to Learn de Coursera es el hecho de que tenemos lo que se llama una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. O este es el modelo que se tiene. La memoria a corto plazo tiene unos 5 huecos, digámoslo así, puede procesar unos 5, de 4 a 6 piezas de información a la vez. No más. ¿Qué es una pieza de información? Es algo tricky, porque cuando tú empiezas en un ámbito, una pieza de información es algo muy pequeñito. Cuando empiezas con las matemáticas tienes ¿qué es la operación suma? ¿Qué es la operación resta? ¿Cuál es este número? ¿Este otro número? ¿Cómo se divide? A medida que empiezas a adquirir destreza matemática, empiezas a entender lo que es un sumatorio, lo que es una integral, lo que es una variable, lo que significa un símbolo de una operación que tiene detrás una estructura matemática enorme, pero lo tienes como un concepto. Sé lo que es la operación de outer product, sé lo que es el producto geométrico, sé lo que es una integral de superficie. Mientras que al principio, solo la integral de superficie te ocupa toda la cabeza. Es como, no entiendo esto, tengo que prestarle toda mi atención. Cuando estás familiarizado, la integral de superficie ocupa a lo mejor solo un hueco en tu memoria, en lugar de los 5. Y con este tiempo, otro ejemplo puede ser en el ajedrez. Cuando los jugadores maestros de ajedrez no piensan en cómo se mueve el caballo. Y eso a veces te ocupa al principio los 5 huecos de tu memoria. ¿Cómo se mueve el caballo? Vale, si lo muevo aquí, sucede esto y esto está en este peligro. Y si lo hago así, estás ahí, está en peligro. Esta es la situación. Cuando tú eres un maestro de ajedrez, los 5 siguientes movimientos pueden ocuparte un slot de memoria. Es decir, tú ves la situación en el tablero y reconoces un patrón que ya conoces. Dices, reconoces tu cerebro si el alfil está aquí, si el peón está aquí, si esto está aquí, esto está allá, y muevo esto aquí, los siguientes 5 movimientos posibles van a ser esto con estas consecuencias. Cuanto más
cuanto mejor es alguien en el ajedrez, más movimientos puede ver. Lo mismo con la música. Al principio vas nota a nota. Vas pip, pip, pop, pep. Con el tiempo, el pip, pip, pop, pep es automático, es una pieza, es un elemento. Y lo mismo sucede con la escalada. Cuando empiezas a escalar con la mano aquí, el pie allá. Cuando llevas muchos años escalando, te das cuenta de que las secuencias se automatizan y sabes que paso, paso, cambio, cojo, cambio el peso y arriba. Al principio tienes que hacerlo paso a paso. De la misma forma que cuando empiezas a leer, tienes que ir letra a letra. Cuando vas a aprender, cuando ya lees más rápido, ves palabra a palabra y luego incluso varias palabras a la vez. Entonces, la adquisición de una destreza absoluta en un ámbito viene fuertemente determinada por tu capacidad intelectual y tu experiencia en el ámbito. Y esto se adquiere a través de la práctica deliberada. Es muy interesante una figura que pondré por aquí, que muestra cómo el nivel de se estima, es una figura no con datos, sino así, a ojo, en el que se más o menos estima cómo evoluciona el nivel de performance con alguien que empieza pronto y con práctica deliberada, con alguien que empieza tarde y práctica deliberada, y con alguien que empieza tarde sin práctica deliberada, que serían las líneas sólida, a rayas y a puntitos en el gráfico que pongo. Fijaos cómo a medida que adquieres mucho nivel en un ámbito, se empieza a estancar el avance. Y eso es que cuanto mejor eres, más te cuesta avanzar. Y existe aquí una cosa interesante, es que nuestro cerebro tiende a linealizar las cosas, tiende a pensar que el progreso es lineal, cuando en realidad no lo es. Y esto hace que cuando alguien ve a alguien de alto nivel de performance y empieza, que lleva a lo mejor 5 años practicando, y tú empiezas en ese momento, ves tu ritmo de progreso actual y dices, buah, si sigo este ritmo en 2 años lo cojo. Porque nuestro cerebro es muy malo entendiendo que vamos a saturar, vamos a empezar a dejar de avanzar tanto como pensábamos, y la otra persona va a seguir avanzando. Entonces va a haber siempre un gap, una diferencia entre la gente que ha empezado antes y la gente que ha empezado después, si ambos mantienen un nivel de práctica deliberada similar. El punto de la práctica deliberada también se puede relacionar con la idea del flow, que se comenta en el libro de Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, que es el hecho de que para estar en un estado de flow, en el cual el tiempo desaparece y estás totalmente concentrado en tu práctica, necesitas el equilibrio justo entre hacer algo que puedes hacer y el reto. Si algo es muy fácil, te aburres. Si algo es muy difícil, te sientes abrumado. Necesitas la cantidad de reto justa para exprimir tus habilidades al máximo y mejorar. Este es el canal de flow que llama. Y es lo que caracteriza también la práctica deliberada. Vale, esto me lo voy a saltar. Y comentan también que estos son notas personales a nivel de la ciencia. Comentan que esto se puede ver mucho con los músicos, con los deportistas, con los artistas, pero también existe en la ciencia. En la ciencia uno tiene que aprender a exponer una contribución magnificente, digámoslo así, en la ciencia, algo que cambia el mundo. No solamente es un descubrimiento que cambia el mundo, sino tienes que saber expresarlo y presentarlo de forma que la gente lo entienda, que sea convincente y que esté bien argumentado. Este es el rol que juega la escritura en la ciencia, que es el hecho de que mediante la escritura practicas una exposición adecuada de tus argumentos. Estos argumentos escritos son revisados por gente de tu alrededor y por otros expertos, te critican, los pules, lo mejoras hasta que es muy sólida tu teoría, si es una buena teoría, y es inquebrantable, al menos con los métodos actuales. Si haces un buen descubrimiento y lo sabes comunicar adecuadamente, tienes el potencial de cambiar el mundo de la ciencia. Y comentan que tanto escritores profesionales como científicos, casi sin excepción, en las biografías y demás de científicos eminentes a lo largo de la historia de la humanidad, casi sin excepción, dedicaban 1 o 2 horas al día a escribir. De forma ininterrumpida, solitaria y demás. Y no solo esto, sino que consistentemente y casi sin excepción, esta escritura es la primera cosa en la mañana, y esto es algo que en mi persona he visto con claridad.
Por la mañana trabajo muchísimo mejor intelectualmente, mientras que por la tarde-noche trabajo muchísimo mejor físicamente, es decir, deportes y similar. Y la diferencia es abismal y me sorprendió mucho ver que mencionan que existe mucha evidencia para mostrar que eso es así, que por la mañana trabajamos mejor intelectualmente y por la noche tarde mejor físicamente. Y comentan que cuando, a pesar de estas 2 horas de escritura diaria en el paper que están trabajando, lo que sea, cuando tienen que hacer algo, un proyecto seriamente, cuando se tienen que volcar absolutamente en producir una contribución o realizar una escritura, se aíslan totalmente del mundo, estos científicos, se van a una cabaña, desconectan, apagan el email, lo que sea. Literalmente se van a una cabaña algunos. Y dedican unas 3-4 horas diarias de trabajo totalmente concentrado en aquello que están produciendo. 3-4 horas, no es tanto. Y el resto del tiempo lo dedican a pasear, mirar el cielo, pensar al respecto, esbozar, pero no seriamente. Y es súper interesante observar que esto funciona así cuando, en mi caso personal, lo he vivido en mis propias carnes. La necesidad de salir a pasear. Cuando he estado trabajando intensamente en un problema físico, es cuando más se han dado. Salir a pasear sin teléfono, sin gente, sin podcast, sin música. Andar a dejar espacio para que tu mente procese las ideas. Y es un tiempo que es muy productivo, porque sin ese espacio el resto de horas no funciona. Luego, finalmente, en el artículo hacen una discusión general sobre la hipótesis de que un talento inicial puede ser lo que dé lugar a esas más horas de práctica. Lo semidesmontan bastante bien, mostrando que, primero, las características genéticas que se atribuyen a los deportistas de élite y similar, la inmensa mayoría de ellas no son inalterables. La única que consistentemente dicen, sí, esto es lo que es la altura. Hay deportes en los que ser alto es más fácil, es beneficioso, como sprintar, y hay deportes en los que ser más bajito es beneficioso, como la gimnasia. Todo lo demás, la capacidad cardiovascular, el tamaño pulmonar, la densidad ósea, la cantidad de flujo sanguíneo a los músculos, la cantidad de fibras rápidas y lentas en las diferentes musculaturas. Todo eso se ha demostrado consistentemente ser producto del entrenamiento. Y se ha demostrado que se puede alterar o bien con descanso, que desaparecen las adaptaciones, o bien con un buen entrenamiento, que se generan estas adaptaciones. Por lo tanto, parece ser que solamente la altura es determinante en la obtención de un nivel de élite, y aún así uno tiene que tener en cuenta que las diferencias genéticas que pueden haber son únicamente relevantes si intentas ser el mejor del mundo. Para obtener un desempeño excepcional con respecto a tu mundo cercano, puedes llegar muchísimo más lejos de lo que te imaginas. Es decir, el límite genético solamente aparece cuando coges el percentil 99 de toda la población mundial y los pones juntos a competir. Mientras tanto, tienes capacidad de ser sobrehumano. Luego, diferentes habilidades que se estiman, en este caso lo hablaban con la capacidad de identificar un tono perfecto musicalmente. En los niños, estas características han sido mostradas consistentemente de ser habilidades adquiridas. Y también se argumenta en contra de esta hipótesis de talento inicial lleva a más horas de práctica y demás, por el hecho de que aquellas características que se identifican como importantes en el talento innato en los niños son muy diferentes de aquellas en las que son necesarias para un desempeño excelso en el ámbito. Es decir, cuando uno es pequeño se valora cosas que son como de agileres, como te mueves, como un poquito cosas más o menos idiosincrasias de la persona. Sin embargo, la obtención de un nivel excelente de performance viene dado más bien por la adquisición de conocimiento específico en el ámbito, como comentaba anteriormente, y la generación de adaptaciones, ya lo he dicho, es decir,
la adquisición de características, capacidad pulmonar, cardiovascular y demás, que son efectos de la práctica deliberada. Entonces, las características de los que se suelen identificar como talento en los niños son diferentes de las que son necesarias para tener un nivel excelente o de élite de desempeño. Lo que sí que puede suceder es que el hecho de que se te considere un niño excepcional de pequeño puede hacer que tus padres inviertan más dinero en aquellas tareas, en aquellos deportes, que se te permita el lujo de practicar más tiempo, te motiva personalmente, te crees que eres capaz de ser un atleta de élite o un músico de élite y por tanto le dedicas más esfuerzo, más tiempo y esto a la larga sí que hace. También hay que decir que existen diferencias individuales en la capacidad de volcarse en este tipo de prácticas. Como decía, la práctica deliberada no es nada fácil, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere capacidad de concentración, requiere capacidad de sacrificio del placer instantáneo por la obtención de un bien mayor. Y aunque esto es algo que se entrena, y se entrena a través de las disciplinas, se entrena a través de no comer azúcar, se entrena a través de saber cuándo dejar la música de lado, se entrena a través de entrenar físicamente, se entrena a través de sacarse una carrera, se entrena a través de hacerse duchas frías cuando no te apetece, se entrena a través de decir que no a los amigos cuando vas a tomar unas cervezas, cuando sabes que tienes que trabajar o tienes que entrenar, se entrena a través de hacer aquellas cosas que sabes que tienes que hacer, aun cuando no quieres. Aún así existe cierta predilección entre hay gente que le resulta más fácil, gente más difícil, hay también una componente de nacimiento, no de crecimiento, en el sentido de, dependiendo de cómo te hayan criado, tienes ciertos rasgos psicológicos más proclives a un tipo de esto y otro. Y también existen predilecciones individuales en aquellos ámbitos que te llaman la atención. Es decir, a mí no me llama la atención tanto la música como para ser músico. Entonces, no le voy a dedicar las horas, porque no me es inherentemente motivante. Lo mismo puede pasar con el atletismo, con la gimnasia, con demás. Sin embargo, hay aquí un twist que vale la pena añadir, y es que también quizá no me resulte tan motivante porque... Es decir, si le hubiera dedicado el tiempo suficiente como para convertirme en una persona muy buena tocando el violín, el oboe, si le hubiera dedicado una cantidad ingente de horas al atletismo, a la natación, quizá me habría convertido en un buen atleta, un buen músico, y entonces me hubiese resultado motivante. Y esto es algo que he visto consistentemente. No te gusta un ámbito hasta que eres bueno en ello. Y lo he visto infinidad de veces. Gente que dice, no, a mí es que no me gusta la actividad física, no, es que a mí no me gusta levantar pesas, no, es que a mí no me gusta el leer. Ya, hasta que te conviertes bueno. Y cuando te conviertes bueno en ello, tu cerebro te empieza a motivar. Porque como he dicho tantísimas otras veces, la motivación es secundaria. Viene después del trabajo duro. Y esta es la tesis de Cal Newport, creo que era, en el Be So Good They Cannot Ignore You libro. Creo que era ese. En fin. Entonces, me quedo con una frase final que decía que nos haríamos mucho bien a nosotros mismos si viéramos a los maestros en el arte, a los atletas de élite, a los músicos excelentes, a los jugadores de ajedrez, a los maestros matemáticos. Nos haríamos mucho bien si los consideráramos no simplemente expertos en su ámbito, sino expertos en mantener altos niveles de práctica deliberada a lo largo del tiempo. Es decir, si los consideramos gente que ha dominado el arte de sacrificar la satisfacción instantánea por la intención de mejorar en su ámbito. Y este es un breve resumen de lo que el artículo contiene. Como decía, es algo que tiene la capacidad de cambiar tu vida. En Enso Movers lo llamamos los sets. Solo hacen falta más sets. Solo hace falta más horas. Solo hace falta más esfuerzo. Y
Un rasgo súper característico que me gustaría volver a enfatizar es la necesidad de que los sets sean deliberados y conscientes. Es decir, yo veo muchísima diferencia en específicamente los diferentes ámbitos de la gente a la que entreno, en los niveles de fuerza, en los niveles de movilidad, en los handstands. No solo entre una persona y otra, sino dentro de la misma persona, en épocas en las cuales les motiva muchísimo uno de los bloques, uno de los ámbitos en los que trabajan, y cuando trabajan en ese ámbito, trabajan totalmente focalizados, y lo ves cuando te mandan los vídeos que están peleando a tope, están con toda su atención prestándosela, o toda su atención enfocada en aquello que están haciendo. Están haciendo las verticales y están súper atentos a dónde está el equilibrio, están gestionándolo, pelean hasta el infinito, vuelven, bajan, se quedan pensando en silencio. Aquella gente que te ves que hace el pino y en cuanto pierde un poquito de equilibrio dice, me bajo y coge el teléfono. Hay un mundo de diferencia entre aquellas personas que están abriéndose de piernas y están concentrados, los ves con los ojos cerrados, con el ceño fruncido, los ves haciendo micromovimientos y microajustes en la cadera, en la pelvis, en la rotación de aquí, de allá. Están explorando diferentes patrones para entrar, están pensando, ¿cómo puedo bajar más? ¿Y por qué no estoy bajando? ¿Y qué está sucediendo dentro de mi cuerpo? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuán cerca estoy? ¿Me voy a romper? Si no, ¿qué puedo relajar? ¿Qué puedo apretar? Y lo mismo con la gente que trabaja fuerza. Están con una barra tras la espalda y hay gente que te hace 5 sets y dicen, vale, ya. Y hay gente que lo ves que cada repetición del set le cuesta, pero lo pelea y lo lleva al límite. Y entre toda esa gente, hay gente que le pone esfuerzo deliberado en un ámbito, se come a los que no se lo ponen. Y cuando alguien llega a cierto nivel en un ámbito, de repente les empieza a resultar muy motivante. Por ejemplo, las verticales son relativamente poco motivantes hasta que tienes cierto nivel, pero cuando tienes cierto nivel se convierten en algo muy adictivo. Y he visto gente que, sí, las verticales, hasta que le ha echado las suficientes horas como para llegar a cierto nivel y de repente te dicen, me encantan las verticales, quiero más. Y además, no solamente quiero más, sino como le prestan atención, mejoran mucho más rápido, eso les motiva más. Y todavía le echan más horas fuera del programa, entonces eso todavía hace que mejoren más. Y están todo el día pensando en, esta variante vertical, ¿cómo la podría hacer? Y esta otra, y están no solamente practicando, sino pensando sobre cómo practicar a lo largo del día. Y esto es lo que yo llamo la obsesión. Y creo que es la mejor forma de obtener resultados excelentes en un ámbito en concreto. Escoger algo y obsesionarte con ello. Cuando yo trabajo un ejercicio de fuerza, de movilidad, lo que sea, no solamente está en el programa y se hace y ya está. Me veo todos los tutoriales que existen en YouTube, que valen la pena, de ello. Me leo todos los artículos, hago research, busco libros, busco información, busco puntos de experto, miro fotos, miro vídeos. En cuanto se me atasca un ejercicio, lo primero que hago es diseccionarlo hasta el infinito. De estar lavándome los dientes y mientras me lavo los dientes con una mano, con la otra mano estar jugando con el posicionamiento escapular para intentar encontrar la posición adecuada. Ir por la calle después de la sesión de verticales, visualizando cómo era el equilibrio y por qué me he caído y cómo poder hacer tal. Y hay veces que en esos momentos de práctica te hace clic la cabeza y dices, creo que lo tengo. Y estás deseando que llegue el día siguiente para estar recuperado y probarlo otra vez. Es, en tu tiempo libre, leer al respecto. Es ver vídeos y vídeos tuyos y de otros y analizar la posición de la escápula, del abdomen, ver tus vídeos porque no es igual. Es obsesionarte con ello y es la única forma de obtener resultados excelentes. Y lo mismo con la física. Cuando estoy con la física, hay épocas en las que estoy más fuerte, como en el máster. Hay épocas en las que lo llevo más relajado, como este año. Pero cuando necesito avanzar de verdad, lo que tengo que hacer, y la pena es que es muy fatigoso personalmente, es dejarme hundir en la física. Es dejar que la física coma mucha parte de mi vida. Es hacer que, no solamente en las horas de trabajo esté trabajando, sino en mis horas personales, dejar que esas ideas florezcan y se mezclen y dejar espacio para que las ideas emerjan mientras estoy haciendo otra cosa. Y esto pues es un poco problemático porque requiere de bastante soledad, requiere de bastante espacio, requiere de silencio, requiere de que soy un poco autista cuando me pongo en ese modo. Y esto evidentemente repercute en otros ámbitos de mi vida, entre ellos el personal. Entonces no es nada fácil llevar esto bien. Pero los resultados son los que son. Entonces, imbuir dentro de ti este conocimiento de que no existe la gente especial, no existe la gente maravillosa, no existe gente con un talento genético excelso. Y aunque en realidad sí que existe, pero es una proporción ínfima de la gente que existe, es
necesario, es necesario practicar. Y 2, aunque no vayas a ser el próximo, quién sabe, el próximo Einstein, el próximo Michelangelo, aunque no vayas a ser el LeBron James, tienes un margen casi infinito antes de que el límite genético empiece a ser importante. Es decir, puedes ser el mejor violinista de Europa. Puedes ser puedes jugar en la liga profesional de ajedrez, si te lo planteas. Puedes hacer contribuciones mayores a tu campo. Y eso por no hablar de algo mucho más pequeño. Puedes ser el mejor trabajador de tu empresa. Puedes escalar casi hasta arriba del todo o hasta arriba del todo. Porque es un microcosmos súper pequeño, tu empresa y tu entorno, tu vida en comparación al compararte con Elon Musk, con gente loca a lo largo de la humanidad. Es decir, puedes hacer de tu vida algo muchísimo mejor de lo que puedes hacer si te atrevieras a hacer aquello que sabes que tienes que hacer, pero que es difícil. Y por otro lado, y como reflexión casi final, ¿cómo sabes que no eres el próximo Michelangelo? ¿Cómo sabes que no vas a hacer una contribución mayor al mundo? ¿Acaso crees que esta gente lo realizó sin una cantidad ingente de horas de trabajo? ¿Acaso creéis que estas eminencias, cuando tenían 18, 20 años, decían: sí, yo cuando tenga 32 sé que voy a cambiar el mundo, así que de momento pues me voy a poner a comer chetos en el sofá? Y sucederá. ¿De verdad? O quizá esta gente no sabía dónde iban a llegar, no sabían nada. Simplemente se dedicaron a hacer más y mejor, todo lo mejor que pudieran, a lo largo de muchos años, a lo largo de muchísimas horas. Y de repente sucedió. Pues bien, ¿cómo sabes que no vas a ser el mejor jugador de la NBA si no lo intentas? Inténtalo y ve qué pasa. Mi experiencia es que sucederán cosas que ni te imaginas y que puedes llegar mucho más lejos de lo que te imaginas. Aunque no llegues, porque a lo mejor no quieres pagar el precio de ser alguien de élite, pero puedes llegar mucho más lejos de lo que te piensas. Y por último, os voy a dejar con esta reflexión de Richard Feynman, Premio Nobel en Física, uno de los grandísimos contribuidores a la teoría cuántica de campos y considerado uno de los mejores físicos de la historia de la humanidad. Muchas gracias por escucharme. You asked me if an ordinary person, by studying hard, would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle people. It just happens they got interested in this thing, and they learned all this stuff. They're just people. There's no talent, a special miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say you take an ordinary person who's willing to devote a great deal of time and study and work and thinking and mathematics and time, then he's become a scientist.